¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a estar compartiendo en este curso sobre empoderamiento de las mujeres desde lo individual hasta lo colectivo. Quiero iniciar compartiéndolos mi nombre y algunas referencias sobre mi actividad profesional. Soy Norma Vaca Tavira, soy profesora e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estoy adscrita a un instituto, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. En este espacio académico, he podido desarrollar, me dedico al tema sobre todo de las relaciones de género en el medio rural, pero también soy muy interesada desde hace ya bastante tiempo en las migraciones, en las movilidades, especialmente las que tienen que ver con las migraciones de trabajo, especialmente en el caso de estas migraciones de trabajo, pues desde el territorio del Estado de México. Y actualmente estoy trabajando con jornaleros, con trabajadores y trabajadoras jornaleras que se desplazan sobre todo a mercados de trabajo de Norteamérica. Yo pues pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y también soy perfil deseable en la SEP. He sido docente en distintas facultades, lo que me ha dado la oportunidad de intercambiar y de estar muy cercana con comunidades amplias de estudiantados, sobre todo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Geografía. En fin, he tenido la fortuna de poder interactuar con estas juventudes y con todas sus inquietudes en temas, sobre todo del área de ciencias sociales, y muy particularmente orientar trabajos, acompañar en el desarrollo de trabajos que han tenido que ver con género. Soy cofundadora conjuntamente con con mis colegas en la Universidad Autónoma del Estado de México, tanto de la especialidad en género como de la maestría en género, sociedad y políticas públicas. Remarco este aspecto de cofundadora y que son proyectos colectivos porque justamente la perspectiva de género y especialmente desde los feminismos tenemos muy claro que los proyectos, que el trabajo es siempre en colectivo, no en lo individual, y por eso lo remarco. Bien, pues me da mucho gusto compartir con ustedes. A continuación voy a mencionar en lo general de qué va a estar yendo el curso, lo que vamos a estar compartiendo, y está organizado en dos módulos, digamos, en dos grandes partes. En la primera le hemos nombrado de lo privado a lo personal es político. Ya iremos viendo por qué retomamos esta tan significativa frase, ¿no? Demanda, referencia que desde los feminismos se tienen. Y en este primer apartado estaremos viendo algunos antecedentes de la organización política de las mujeres, que es ya con una larga historia. Estaremos reflexionando en términos generales, pero que me parece importante que lo revisemos, de qué va el género, qué es el género como una categoría y como una herramienta teórica política. A continuación vamos a dar algunas referencias y ejemplos sobre cómo es que los asuntos de las mujeres, entre comillas, porque no son solo de las mujeres, sino tiene que ver pues con las relaciones entre hombres y mujeres, entraron y se colocaron y hoy actualmente se mantienen de manera mucho más clara en las agendas políticas y del desarrollo de las naciones, de las entidades, de los municipios. Vamos a cerrar este primer módulo hablando sobre la cuarta ola y el cuerpo territorio, esta categoría tan importante con la que trabajamos sobre todo desde las colectivas y desde los movimientos feministas. El segundo módulo, la segunda gran parte de este curso, ya nos concentramos en el tema del empoderamiento y de la autonomía. Es importante ir distinguiendo entre estas dos categorías porque tienen sus especificidades. Y bueno, acá para iniciar y retomar el abordaje del empoderamiento, consideramos necesario tener claro que hay desigualdades diferenciadas, que hay condiciones diferenciadas en términos sociales, culturales, de participación política, en fin,
que tendríamos que tener presente a la hora de buscar procesos de empoderamiento. En un segundo momento de este segundo módulo hablaremos propiamente de lo que es el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, para después concentrarnos en algunos ejemplos para ir más allá de la autonomía económica, porque justo la categoría, la referencia de autonomía nos habla de otros procesos, ¿no? Y no solo de ir teniendo pues una mayor independencia económica, sino son procesos más profundos que es importante que los distingamos. Y vamos a cerrar hablando justamente de lo que va de la esencia, digamos, del curso, que tiene que ver con la autonomía de las mujeres y el poder colectivo. Esto es, pues, la manera en la que vamos a estar conversando en estos bloques. Bien, entonces, iniciamos. En el módulo 1, de lo privado a lo personal es político, quiero tomar como referencia base pues algunos de los antecedentes de la organización política de las mujeres y, bueno, para abordar los movimientos de las mujeres, como se llama, que en realidad tendríamos que hacer referencia a los feminismos, y aquí vale la pena hacer la referencia de por qué es importante nombrarle feminismos. Ha habido una consideración no muy positiva para el movimiento feminista, ha habido incluso animadversión hacia el movimiento feminista, pero de lo que va también la referencia, el curso, las reflexiones que quiero compartir con ustedes, es de que reconozcamos todo el valor que estos movimientos han aportado a nuestras vidas, el cambio, la transformación en las condiciones de opresión en las que han vivido las mujeres por mucho tiempo, y cómo es que este movimiento nos ha favorecido para que actualmente las mujeres tengamos pues derechos y ejerzamos derechos que no siempre habían tenido las mujeres. Bien, entonces para abordarlos ha habido como distintos momentos que se les suele llamar olas, ¿no? La primera ola, la segunda, hasta la cuarta más o menos. Ahí hay un tanto de discusión si es la cuarta o la quinta ola, ya iremos viendo, pero bueno, en una primera ola, una primera fase, digamos, etapa de los feminismos, las mujeres, sobre todo las mujeres pues de clases medias, de estratos económicos, socioeconómicos un tanto más acomodados, que para entonces estamos hablando de mediados del siglo XVIII, casi a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues eran las mujeres que tenían acceso a la educación, que tenían una condición, digamos, socioeconómica que les permitía el acceso al conocimiento, ¿no? Y ellas empezaron a cuestionar sobre todo los privilegios de los varones, ¿no? Decían, ¿por qué mi hermano, por qué mi marido, por qué mi papá están ubicados, digamos, y tienen un margen justo de autonomía, de decisión? ¿Por qué tienen más acceso a los recursos económicos? ¿Por qué nosotras no podemos ir a la universidad o a la educación que fuera por fuera de los espacios domésticos? Empiezan a cuestionar esto. Y también se empieza a cuestionar, y esto es un elemento sumamente importante para el desarrollo de los feminismos y el avance político de las mujeres, tiene que ver con decir, a ver, pero no es natural que los hombres nazcan o tengan, digamos, esta condición de privilegio, ¿no? Se empieza a cuestionar ello, empieza a decirse, es que en realidad se tiene que ver bajo qué condiciones sociales se va colocando, porque si nacemos los hombres y las mujeres, digamos, de manera similar, de manera igual, cómo es que en el transcurso de la vida, de su desarrollo, se van colocando los hombres con algunos privilegios, o si lo queremos ver desde otro punto de vista, o las mujeres en desigualdad, ¿no? Entonces, la diferencia biológica que sí tenemos, porque somos diferentes biológicamente, indudablemente esto, no tiene que devenir en una desigualdad social o de acceso a recursos o participaciones sociales. Entonces, esto en la primera ola del feminismo se cuestiona
y ahora lo decimos de manera pues muy fácil, muy rápida, pero a las mujeres de entonces les implicó pues dificultades importantes, distanciamientos familiares, rechazos, señalamientos, en fin, porque no era pues bien visto que se hicieran estos cuestionamientos, ¿no? En una segunda ola ya empieza a haber una organización de las mujeres en lo colectivo. Empiezan a salir a las calles, ya hay un tanto más de elementos, digamos, de reclamos, y entonces una de las consignas o la movilización en la que ellas, el objetivo de la movilización se concentra en algunos puntos en particular, por ejemplo, en el derecho al voto femenino. Para el caso de México, pues como saben, tenemos desde 1953, no tantos años de haber sido reconocidas como ciudadanas, porque anterior a ello se consideraba que las mujeres no debían participar, ni tenían suficientes ideas, ni capacidades, ni eran autónomas para tomar las decisiones o tener participación política. Eso llevó bastante tiempo, esta organización, estos planteamientos se rechazaron, y fue justamente en la península de Yucatán, las feministas de esta región de nuestro país, que empiezan a hacer los planteamientos más seriamente en torno del derecho al voto femenino. Desde luego, después se sumaron otras ciudades, la Ciudad de México sin duda, Guadalajara, otros centros urbanos muy importantes, y entonces empiezan a hacer estos planteamientos sobre el sufragio universal y la demanda de ser reconocidas como ciudadanas, con todo lo que esto implica de reconocimiento civil, político, ¿no? Y va colocándose, fíjense, de fondo, dejar de mirar y colocar a las mujeres solo en el espacio doméstico, solo puertas adentro de sus viviendas, ¿no? De sus casas. Esto es muy significativo y muy importante, como iremos viendo. Otro de los reclamos importantes tiene que ver con el acceso a la educación superior. Ya se había avanzado también el acceso al conocimiento en lo general entre hombres y mujeres en las sociedades más amplias, porque no perdamos de vista que durante mucho tiempo, varios siglos, el acceso al conocimiento estuvo muy restringido para la mayoría de la población. Y esto fue cambiándose, no solo desde el movimiento feminista, los movimientos feministas, sino porque también la propia demanda de la ciudadanía, de la sociedad, para que se hiciera un acceso más universal al conocimiento. Primero fueron los hombres y después las mujeres. Aquí en este momento había este reclamo. Seguramente ustedes recordarán o tendrán alguna referencia de que estos colegios para señoritas, ¿no? Por ejemplo, que fueron de los primeros, y entonces se dividían, las aulas o la educación estaba dividida, eran solo grupos de varones y grupos de mujeres, estos centros educativos, sobre todo orientados pues muy a lo básico, o orientados para que fueran profesoras, secretarias, en fin. Se empieza a hacer este reclamo de manera insistente, y bueno, también otro de los elementos que estas feministas de la segunda ola insisten es en cuestionar que el matrimonio, incluso la maternidad, sea una referencia como de destino para las mujeres. Se empieza a cuestionar, imagínense lo que es en estos años, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estar cuestionando esto. Pues estos movimientos, estas acciones, esta organización que tuvieron las mujeres cuesta arriba, ¿no? Con muchas dificultades, y organizándose desde la base, desde los barrios o desde los pueblos, pues nos dio el acceso que ahora nosotras tenemos y gozamos de estos derechos. ¿Cómo va siendo las ideas de algunas mujeres que se organizan y que van haciendo planteamientos y que se va llevando a la discusión pública, ¿no? En la jerga pública, en el plano público, y entonces se van conquistando, se va avanzando en colocar una demanda ya colectiva entonces para acceder a derechos? Ahora bien, en el caso de los feminismos de la tercera ola, tenemos un cambio muy importante.
Este tercer momento, esta tercera ola es muy significativa, sin detrimento de las anteriores, pero porque en esta ola que estamos hablando de básicamente los años 70 hacia los años 90 del siglo XX, se da una expansión, se da una expansión en las demandas y en el reconocimiento de la necesidad de atender las desigualdades de género, la condición de las mujeres, como se llamaba entonces, y ahora se reconoce, se empieza a trabajar el género como categoría, como ya lo podemos nombrar, ahora es una categoría, es una referencia que cuando la nombramos, la mencionamos, nos evoca, nos da la idea de identificar las relaciones entre los hombres y las mujeres e identificarlas como relaciones de poder. Decir esto, llegar a este punto, tampoco fue fácil, a la par que había estos movimientos de organización en las calles, de manifestaciones, de las mujeres demandando derechos, también al mismo tiempo estas mismas activistas u otras académicas, mujeres de la ciencia, empezaron a desarrollar teoría de género. El género tiene una teoría, tiene un respaldo teórico que pues, le da soporte de planteamiento explicativo y para poder justamente explicar la subordinación de las mujeres en un orden patriarcal como es en el que vivimos, ¿no? Entonces hay reclamos para este momento, hay reclamos y propuestas de prevenir y de erradicar la violencia. Ya le llamamos, ya le nombramos violencias a algunos tipos de relaciones que están ahí y se le empieza a identificar justamente como no adecuado, como no naturalizado, y este es otro de los elementos que es necesario rescatar y reconocerles a nuestras ancestras, a nuestras compañeras feministas. Además, y este es un elemento en el orden de lo público, de la acción política también muy relevante, es que se identificó la necesidad de institucionalizar la equidad como un principio de organización de la sociedad. Es decir, que el tema de las desigualdades entre hombres y mujeres debía ser tomado por las instituciones del aparato público y ya no solo que estuviera colocado en una organización de mujeres que tenían una propuesta política, que demandaban una reivindicación, que demandaban igualdad, sino que ya era un tema de Estado. Y entonces se empiezan a desarrollar, a institucionalizar, empiezan a generarse, por ejemplo, programas académicos, programas de posgrado que estudiaban el tema de las mujeres. La UAM, Xochimilco, por ejemplo, es pionera en este tipo de estudios, ¿no? Es decir, ya el orden también más formal, más instalado, más de largo plazo, empieza a reconocer la necesidad de atender esto. Pero también se empiezan a generar institutos, unidades, centros de atención para las mujeres, en fin, y se empieza a desarrollar y a discutir el marco jurídico en torno del cual se tendría que atender las desigualdades de género y generar ya estrategias de orden público, es decir, políticas públicas para atender estas desigualdades. Claro, para ello se necesitaba también generar estadísticas, generar diagnósticos, en fin. Entonces, por eso le llamo que se dio una expansión de manera importante en la discusión y la necesidad de demandar esta atención desde el orden de lo público. Además, para ello se debió, si se toma desde los distintos órdenes de gobierno, especialmente el federal y el estatal, que fueron evidentemente los que más avanzaron, pues eso significaba asignarles presupuesto, y para ello significaba que era un tema de discusión en las cámaras legislativas. Entonces fíjense cómo una cosa, un reclamo social de la calle, de un movimiento, va generando, va implicando que se tome en consideración y que los representantes de la ciudadanía, ¿no?, los legisladores, empiecen a discutir sobre estas temáticas que son relevantes para un sector importante de la población. Y bueno, en el caso
de las mujeres, no perdamos de vista que somos mayoría en número por ciudadanas.